Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a ver modificadores. Vamos a crear algunos objetos y vamos a ir aprendiendo a trabajar con ellos para crear distintas figuras. En este caso lo que vamos a hacer es crear un engranaje y vamos a trabajar ya directamente con el cubo que nos viene por defecto. Nos ponemos en la vista top, la vista desde arriba, y entramos a modo edición. Lo que vamos a hacer es hacer un par de cortes sobre esta malla. ¿Eso cómo lo hago? Eso lo puedo hacer presionando Control R. Cuando presiono Control R y me sitúo sobre la malla, voy a ver que puedo hacer cortes ya sea verticales o horizontales, según donde me posicione con el mouse. Y con la rueda del mouse, si yo muevo la rueda del mouse, voy a ver que puedo incrementar la cantidad de cortes. En este caso, lo que voy a hacer es 2 cortes nada más. Una vez que entré en modo edición, puedo realizar cortes horizontalmente usando combinación de teclas Control R. Estos cortes yo los puedo cambiar la cantidad de cortes que voy a realizar simplemente utilizando la rueda del medio del mouse. Si la giro, puedo agregar más o menos. Una vez que elijo la cantidad de cortes, que en este caso van a ser 2, presiono el botón izquierdo del mouse y podría mover estos cortes, pero no es eso lo que quiero hacer en este momento, así que presiono el botón de la derecha del mouse. Entonces ya tenemos los cortes realizados. Esta figura es esto que tenemos ahora, bastante sencillito. Lo que vamos a hacer ahora es extruir los vértices, la cara esta que tenemos superior. Bien, entonces lo que voy a hacer es presionar la tecla E y ya la tengo extruida. Esta es una figura básica que me va a servir como diente de engranaje. Después lo vamos a ir modificando, pero por ahora lo vamos a dejar así. Bárbaro. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es agregar un modificador. Un modificador que se llama Array. Esto lo que hace es permitirme crear tantas copias de ese mesh como yo quiera. Una vez que tenemos las copias realizadas, en este caso le vamos a poner unas 24 copias. Puedo agregar un nuevo modificador para que esto se vaya doblando 360 grados. Eso es un modificador que se llama Simple Deform. Vamos a minimizar el de Array y vemos el Simple Deform. El Simple Deform permite varias deformaciones sobre una malla. Por defecto viene Twist, que lo que hace es generar un tipo tornado, lo va deformando a ese objeto, lo va enroscando, pero en este caso el que vamos a usar nosotros es el Bend. El Bend básicamente dobla un objeto y le podemos decir la cantidad de grados que queremos que se doble. En este caso lo está doblando, pero sobre el eje que a nosotros no nos interesa. Así que vamos a cambiar el eje y vamos a buscar el eje que a nosotros nos convenga, que sería este. Doblamos hasta llegar a los menos 360 grados. Entonces ahí ya se empieza a parecer a un engranaje. Como decíamos antes, nosotros podemos seguir modificando este objeto para que la forma sea más como nosotros queremos, o sea, que se parezca más a un engranaje realmente. Agarramos estos vértices, los seleccionamos y los escalamos. Y ahí ya tenemos más o menos nuestro engranaje. Hay algo que no nos termina de gustar en este engranaje, es que han quedado caras internas. Si nosotros nos fijamos, vamos a ver que acá nos está marcando que hay una cara por dentro. Esto, si yo lo renderizo y en muchas situaciones quizás no me genere muchos problemas. Pero si esta figura yo la quisiera imprimir en una impresora 3D, me daría muchísimos problemas. No pueden quedar esas caras internas. Es uno de los mayores problemas. También si voy a realizar booleanas, pasaría lo mismo. ¿Cómo hacemos para eliminarlas? Muy sencillo. Entramos a modo edición y vamos a seleccionar esas dos caras. Esta que tenemos acá y esta que tenemos acá. Vamos a ponerle delete face, que serían delete, que vamos a borrar las caras. Ahora ya vamos a ver que esas caras internas ya no existen. En realidad lo estamos viendo bastante parecido, pero ya no existe. ¿Cómo vamos a hacer para que se vea realmente bien esto? Es agregar un nuevo modificador que se llama Weld, que es soldar. Lo que hace es
lo que dice: suelda todos los vértices que tengan entre ellos existe una distancia, en este caso de 0,01 metros. Ahora lo que vemos es que este engranaje realmente se va a poder imprimir sin ningún tipo de problema. Como decíamos, también podemos seguir modificando esta malla, por ejemplo, para que ya nos quede. Entramos a modo edición, seleccionamos los vértices de abajo y los movemos hacia abajo, en este caso sobre el eje Y, y yo puedo hacer que ya me quede con un agujero central. O sea que este sería un engranaje que yo ya podría utilizar en algún proyecto. Como una práctica más, simplemente para jugar un poco, podríamos hacer también una correa dentada. Una correa dentada que nos sirva para este engranaje. Pero bueno, ya tenemos dos engranajes y lo que queremos hacer es una correa dentada que los una a los dos. Bueno, vamos a crear por lo pronto una correa dentada simplemente que sea circular. Después, como va a ser en material flexible, nosotros simplemente podríamos usarla para agarrar los dos engranajes. Voy a agarrar el engranaje más grande, lo voy a duplicar. Y acá en el simple deform, en vez de ponerle menos 360, vamos a hacerlo girar para que nos quede 360 grados. Entonces los dientes ahora han quedado internamente. Podemos agregarle algunos dientes más, porque si nosotros esto lo estamos usando para que pueda agarrar los dos engranajes, entonces obviamente vamos a necesitar más dientes. Bien, lo podemos deformar y ahí ya se empieza a parecer a una correa dentada. Lo que vemos es que los engranajes no terminan de coincidir, los dientes de la correa no terminan de coincidir con los engranajes. Entonces lo que podemos hacer es entrar en modo edición y expandimos, seleccionamos primero todos los vértices. Para seleccionar todo, la tecla que vamos a usar es la tecla A. Con A podemos seleccionar todos los elementos. También en modo objeto podría con la A seleccionar todos los objetos que tengo en la escena. Y para deseleccionar podemos usar Alt A. Bien, entonces dijimos que vamos a entrar a modo edición, vamos a seleccionar todos los vértices y lo vamos a escalar sobre el eje X en este caso, haciendo de que estos dientes empiecen a encajar un poco mejor. Esto lo voy a mover acá, que quizás me sea más cómodo para visualizarlo. Y lo vamos a ir expandiendo hasta que empiecen a coincidir mejor. Quizás un poquito más. Y ahí ya lo tendríamos que hay una coincidencia correcta. Vamos a hacer estos dientes un poquito más chiquitos. Y ahí esta correa dentada, por ejemplo, nos serviría perfectamente para estos engranajes. Después obviamente los dientes yo los puedo modificar a la cantidad que yo crea conveniente, según la distancia que tenga entre engranaje y engranaje, ¿verdad? Bueno, fantástico. Por último, lo que vamos a ver es un pequeño modificador que se llama bevel. Lo encontramos acá, bevel. Si se fijan, lo que nos permite es que quede un bordecito, un filete sobre los bordes de este mesh. Esto en los engranajes sería bastante conveniente como para que no sean tan filosos. Y bueno, tanto como a este lo podemos aplicar. Y posiblemente en este caso tendría un mejor funcionamiento. Este es el ejercicio entonces de hacer engranajes y correa dentada. Espero que lo puedan probar y que les guste. Ahora vamos a ver otros modificadores. En este ejercicio lo que vamos a hacer es un tornillo y una figura cualquiera donde se va a enroscar ese tornillo. Cuando nosotros construimos cajas o distintos tipos de figuras en la impresora 3D, muchas veces vamos a necesitar poder asegurarlas con tornillos. Esta técnica básicamente nos sirve. En este caso podríamos hacer un tornillo de plástico que se enrosca en una superficie de plástico. Pero el día de mañana podríamos tomar las medidas de un tornillo de metal y enroscar ese tornillo de metal directamente en esa figura de plástico. Vamos entonces a descubrir uno de los add-ons, uno de los complementos que activamos, que se llama Bolt. Nosotros para crear uno de estos tornillos vamos a escribir Shift A, vamos a buscar acá en Mesh y buscamos Bolt, que sería este. Cuando yo creo este tornillo, puedo
acá tener un menú que se despliega, acá abajo, que se despliega y tengo distintas configuraciones sobre este tornillo. Por ejemplo, el largo del tornillo. Si se fijan, yo cada vez que lo toco, cada vez que modifico uno de estos valores, me lo posiciona así. En este caso no me es conveniente, así que lo que voy a hacer es ponerlo que se alinee sobre el world, o sea, sobre el mundo. Bien, entonces puedo variar la cantidad de rosca que va a tener, el largo de la rosca, y bueno, un montón de otros seteos, ¿no? Porque realmente esto es como una fábrica de tornillos. Yo con esto podría crear todo tipo de tornillos. Es más, cuando yo creo un tornillo que por ejemplo tiene una medida muy específica, hasta lo puedo dejar guardado después. Acá le pongo por ejemplo tornillo nuevo. Y el día de mañana, si tengo que crear ese mismo tornillo, simplemente lo busco acá y ya me va a tener todos los seteos guardados. Bueno, una cosa que a mí me interesa hacer es modificar el largo de este pedacito, porque yo después voy a cortar este tornillo por acá. Me es más conveniente tenerlo. Entonces vamos a usar este tornillo, vamos a modificar un poquito el diámetro interior para que sea un poco más profundo. Y ahí más o menos nos sirve. Bueno, fantástico. Lo vamos a dejar el tornillo por acá. Y ahora vamos a crear una figura sencilla que es un cubo. Vamos a crear un cubo que es donde se va a atornillar este tornillo. Bien. No lo vamos a hacer tan profundo, algo así. Entonces yo quiero que este tornillo se atornille acá. Bueno, fantástico. Lo que vamos a hacer entonces con este tornillo es hacer una copia. Esa copia la hago con Shift D. Ahí tengo la copia. Si se fijaron, cuando yo hago copias, puedo moverla. Inmediatamente hago la copia, la muevo. Pero si yo hago clic derecho, esa copia me queda exactamente en el mismo lugar. En este caso me es conveniente que esa copia quede en el lugar, porque esto lo voy a usar, esta copia, para hacer la rosca interna de este cuadrado que tengo acá abajo, de este cubo. Bueno, fantástico. Entro a modo de edición con tabulación y realizo un corte por acá, más o menos. Voy a seleccionar todos los vértices de arriba, de toda la cabeza, porque no me interesa, no los quiero guardar, y le pongo que quiero borrar esos vértices. Voy a agarrar todos los vértices de arriba, los tengo ahora seleccionados, y con la tecla F puedo crear una cara. Para que esta pieza que acabo de crear, o de modificar en realidad, sea esto. Es una figura completamente cerrada que me va a poder servir para poder hacer una booleana, para poder extraerlo sobre el otro objeto. Hasta ahí vamos fantástico. El único problema, si yo extrajera esta rosca sobre este objeto, estaría todo muy bien, pero el tornillo y la rosca tendrían exactamente el mismo tamaño y eso no me es conveniente. En general la rosca siempre es un poco más grande que el tornillo. Eso me da una cierta demasía como para que cuando yo enrosque el tornillo no entre tan apretado. O directamente este tornillo es posible que ni siquiera pudiera entrar en esta figura. Entonces lo que tengo que hacer es expandir esa rosca. ¿Bien? Lo que vamos a hacer es de una manera... una expansión de esta rosca tratando de que no se me rompa la geometría, que eso es quizás el gran desafío. Bueno, entro a modo de edición y voy a seleccionar primero estas dos líneas que tengo acá, esta y esta. ¿Cómo hago para seleccionar esas dos líneas? Bueno, tengo que presionar con Alt, mientras hago Alt, cliqueo sobre la línea. Y vamos a ver que me va a seleccionar todos los vértices que estén conectados. De alguna manera que estén conectados en ese loop. Le llama así Blender. Una suerte de loop. Bien, ya seleccioné esas líneas. Ahora voy a seleccionar la línea que está acá debajo. Bueno, en este caso lo mismo. Si yo presionara Alt y clic, la puedo seleccionar. Pero perdí la otra selección. Entonces ahí tengo que presionar Shift. Y luego presiono el Alt. Y ahora sí puedo hacer la selección. Es un poco retorcido, pero bueno, es la forma. Ahora que sí lo tengo seleccionado, puedo escalarlo. Si se fijan, yo apretando la S de escale,
escalo esto. Pero algo que yo no quiero hacer es escalarlo sobre todos los ejes. Hay un eje que no me interesa que se escale. En este caso es el eje Z. Entonces lo que yo puedo hacer para decirle a Blender, bueno, escalámelo sobre todos los ejes, pero no me escale sobre el eje Z, es apretar Shift Z. Entonces le estoy diciendo, escálame todo, pero el eje Z no lo escales. Fantástico. Bueno, bárbaro. Lo que voy a activar primero es esta vista de wireframe, que básicamente me va a permitir ver a través de todos los objetos, para ver qué tanto lo voy a escalar. ¿Bien? Entonces dijimos que lo vamos a escalar con la tecla S y vamos a apretar Shift Z. Y ahora sí, lo estoy escalando y le doy una pequeña demasía. Si se fijan, acá está el tornillo original y este es el hueco por donde va a estar la otra rosca. Bien, eso es bastante correcto. Acá me quedaron estas líneas muy pegadas al tornillo, también las quiero escalar. Vamos a hacer lo mismo. Selecciono con Alt, clic y selecciono esa línea. Luego presiono Shift, Alt, clic y selecciono la otra línea. Y ahora sí escalo con S y habíamos dicho que queremos restringir el Z. Entonces aprieto Shift Z. Y ahora sí lo puedo escalar. Ahora vamos a ver que esa demasía que tiene esta rosca es igual. Bien. Esta manera que parece un poco complicada de hacerlo es para que no me rompa la geometría. Mi gran preocupación es que como este tornillo es una figura bastante compleja, si yo no hago todo este procedimiento posiblemente se me rompa la geometría y ya no funcione correctamente el boolean. El modificador boolean que extrae. Recordemos que el boolean es una operación muy compleja y necesitamos que las figuras sean lo más perfectas posible. Bueno, vamos a terminar de editar porque justo este cilindro me quedó justo al tamaño del tornillo y eso necesito que también se expanda. Así que voy a entrar al modo edición, voy a seleccionar todos esos vértices y simplemente escalo. Nuevamente voy a restringir sobre el Z para que no haya problemas. Bueno, en teoría ahí me quedó, yo diría más o menos, porque acá nos quedaron un par de vértices un poco fugitivos. Así que si me permiten simplemente los voy a seleccionar y mover un poquito para asegurarnos de que no haya ningún problema raro. Bueno, ahora sí parece una figura. Si se fijan, acá tenemos el tornillo y acá tenemos el hueco. Entonces, ya con la pieza preparada, lo que vamos a realizar es el boolean, la extracción de este objeto sobre el otro objeto. ¿Bien? ¿Cómo lo podemos hacer de una manera sencilla? Si yo cliqueo el objeto que quiero extraer y luego selecciono con Shift el otro objeto sobre el que voy a realizar la extracción, lo único que necesito yo es indicarle, bueno, quiero a uno sustraerle el otro. ¿Cómo lo hago? Presionando Control menos con el teclado numérico. ¿Bien? ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque entonces sobre este objeto ya me creo el modificador boolean, me puso de que voy a hacer una extracción y algo muy interesante y muy importante, que el objeto que voy a estar extrayendo me lo puso en una forma de visualización que no me molesta visualmente, o sea que no lo estoy viendo en este momento. Como un pequeño detalle, como para que lo podamos ver mejor todo esto, es asignar un material. A la figura de abajo le vamos a poner un material rojo simplemente para poder visualizarlo mejor. En este momento el boolean está funcionando y yo creo que debe estar funcionando bien. Pero la verdad es que no estamos viendo mucho cómo funciona esa rosca, cómo se ve esa rosca. Una utilidad muy interesante cuando nosotros estamos creando este tipo de figuras complejas es que podamos ver cortes de estas figuras. Lo vamos a necesitar todo el tiempo. Es como cuando uno hace un plano de una casa y hace cortes para poder visualizar cómo es el interior. Bueno, lo mismo vamos a hacer con esto. También nos podemos ayudar de los boolean para realizarlo. Bueno, muy fácil. Lo único que vamos a hacer es crear un nuevo cubo. Este cubo lo vamos a agrandar un poco y vamos a posicionarlo como para realizar un corte más o menos por la mitad. Como se fijan, no estoy siendo demasiado preciso ni en el tamaño ni nada. Es más o menos ese corte que quiero realizar. ¿Bien? Recordemos que para hacer un corte entonces seleccionamos el objeto,
que vamos a usar para extraer, el otro objeto al que le vamos a extraer y presionamos control menos. Ya hicimos un corte. Y ahora sí podemos ver esta figura y cómo la rosca nos quedó muy bien y nos quedó con una demasía bastante correcta como para que este tornillo entre sin demasiada fricción. Bueno, en esta práctica ya pudimos crear nuestro tornillo y pudimos extraerlo sobre otra figura. Con esto aprendimos un poco el manejo de los booleans y bueno, cómo funciona ese addon. Así que bueno, espero que lo puedan realizar esta práctica y que la disfruten. En este ejercicio lo que vamos a hacer es un árbol de cubos, tipo Minecraft o parecido. En este caso el cubo no lo vamos a usar, vamos a crear algunas esferas para la copa. Esas esferas que vamos a usar en este momento van a ser las icoesferes. Básicamente son esferas hechas por triángulos, por caras realizadas por triángulos. La ventaja de este tipo de esfera es que tiene una densidad de vértices muy homogénea, a diferencia de otro tipo de esfera, por ejemplo la V-esfere, que es esta, que tiene por ejemplo una densidad de vértices mayor en los polos que en el ecuador. En este caso tenemos una densidad completamente pareja. Bueno, una vez que creamos la esfera, vamos a empezar a construir esa copa. Lo único que tenemos que hacer es duplicarla, escalarla un poquito, duplicamos, escalamos otro poco y vamos construyendo esa copa. Escalando y rotando, y moviendo, perdón. Una vez que tenemos la copa más o menos como nos gusta a nosotros, no vamos a poner, bueno, sí, este se lo vamos a dejar, porque este me parece que quedó bonito. Bueno, una vez que tenemos más o menos construida nuestra copa, lo que vamos a hacer es realizar distintos booleans para unir estas distintas esferas en un solo objeto. Bien, vamos a agarrar cualquier esfera, por ejemplo esta, de la izquierda. Entonces, selecciono otra, o sea, esta va a ser el objeto final. Selecciono una de las esferas que tenga, por ejemplo esta de la derecha, selecciono la esfera de la izquierda y en este caso vamos a hacer un boolean aditivo, o sea que va a unirse en esas dos piezas. ¿Cómo lo hago? Con control más. Antes habíamos usado control menos, en este caso control más, nuevamente del teclado numérico. En este caso lo que vemos es que nos generó una nueva figura, pero esta vez unida, y la esfera esta nos la mantiene como oculta, nos quedó solamente como un cubo, así que no nos molesta visualmente. Vamos a hacer lo mismo con las otras esferas. Selecciono cualquiera de las otras esferas, selecciono la esfera principal, control más. Y lo sigo haciendo con todas las esferas que me quedan por ahí. Si todo quedó bien, puede ser que se nos haya... A ver. Bien. Si todo nos quedó bien, entonces lo que vamos a tener es una figura completamente unida que se ve bastante bien. Yo lo que hice para entrar y poder solamente visualizar el objeto con el que estoy trabajando, que tengo seleccionado, para poder ver solamente ese objeto que tengo seleccionado, utilicé la barra del teclado numérico. Entonces solamente me muestra ese objeto, todos los demás desaparecen de la escena. Hay veces que hacemos eso justamente para abstraernos un poco de todo lo demás, de todo el lío que tengamos alrededor. Bueno, esta es nuestra copa de árbol, ¿bien? Que creo que se ve más o menos bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer que se vea como con cubos. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Utilizar un modificador, vamos a minimizar los demás, un modificador que se llama Remesh. Este es un modificador muy interesante porque nos permite construir un objeto a partir de pequeños triángulos, como en este caso. Pero tenemos varias opciones. En este caso la que vamos a usar es Block. Nos reconstruyó ese mesh a partir de cubos. Entonces lo que vemos es que nos generó ya
nuestra figura con cubos. Estos cubos yo le puedo dar la definición que quisiera, más o menos definición. En este caso, como estamos buscando algo así muy de dibujo animado, una cosa así, lo vamos a dejar bastante facetado con cubos bastante grandes. Bien, para este arbolito lo que nos faltaría es hacer una copa. Esta copa la vamos a hacer de manera bastante sencilla, que es agregando un cilindro. Bien, ahí está el cilindro. Lo voy a mover un poquito para abajo, lo voy a escalar. Y voy a entrar al modo edición para seleccionar estos vértices de arriba, los llevo para arriba y los escalo un poquito para que tenga esta formita. Bien, una vez que tenemos entonces el tronco realizado, entramos en modo edición y voy a rotarlo un poquito y acomodarlo. Preferiría que quede así, en realidad creo que se va a ver mejor. Y esto lo movemos un poquito así. Vamos a realizar un corte. Recordemos que los cortes los podíamos hacer presionando Control R. Y nos quedaría más o menos así el tronco. Bien. Nuevamente podemos agregarle un remesh tipo bloque. Y ahí lo vemos más o menos el tronquito del árbol. Para que se acentúe un poquito más este efecto, lo que vamos a hacer es hacerle un poquito más grande la base. Un nuevo corte, algo así creo que se va a ver mejor. Lo bueno de esto es que son dos objetos separados, o sea que al objeto de arriba, a la copa, le podría por ejemplo poner un nuevo material y al objeto de abajo le podemos poner el material de una especie de tronco. Y así nos quedaría ese arbolito utilizando el modificador Remesh. Bueno, en esta clase vimos tres tipos de objetos diferentes con sus modificadores y en la próxima clase vamos a ver algunos modificadores más.